Buenos días, hermanos y hermanas. Este devocional tiene como título Remando juntos con un mismo propósito. Esta va a ser la primera parte. Vamos a leer Romanos 12, 4 y 5. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. Tal como remar una canoa, Dios diseñó a su pueblo para que rememos juntos, y hay un mismo propósito. Él ha diseñado cada iglesia con un propósito especial, y planea saturar el cumplimiento de ese propósito con gozo. A los efectos de que esto suceda, Dios nos ha dado a cada uno dones. La combinación de nuestros dones trabajando sincronizados debería dar tal radiación de gozo, no solo en nuestro ambiente eclesial dentro de la iglesia, sino que el mundo entero se asombre del trabajo en conjunto, poniéndose de pie y advierta el trabajo que se hace para el único y sabio Dios que nos trajo salvación por medio de su Hijo Jesucristo. Para poder trabajar en conjunto, en primer lugar, debemos en forma individual prepararnos. Por eso, para el trabajo para el Señor existen muchos comparativos terrenales. Uno de ellos es un remo. Ese remo que nos dio es al menos un don que recibimos cuando conocimos al Señor. También hay que considerar los talentos que tenemos y ponerlos para la obra del Señor. Para averiguar cuál es el don que recibimos, Dios nos ha dado a cada uno un remo, un don, un llamado. Y tal como los remeros en una canoa, cada uno tiene un lugar vital para servir o un rol único para llevar a cabo. En cada remo está nuestra huella, nuestro propio circuito individual, diseñado por Dios. El profeta Moisés fue un gran líder, sin embargo necesitó a su hermano Aarón para que fuera su portavoz. Lo encontramos en Éxodo 4 del 14 al 16. Algunos de los hermanos en la iglesia son líderes, como el profeta Moisés, o hay otros que son buenos oradores, como Aarón, o la destreza para enseñar a otras personas. Otros tienen una capacidad admirable de predicar el Evangelio. Hay otros hermanos que uno no llega a comprender con la facilidad que desarrollan el servicio para Dios. Por supuesto, hay muchos dones que se pueden mencionar. Y también están los talentos, como cantar o tocar un instrumento muy bien, mientras que hay quienes son muy buenos deportistas o tienen la habilidad de trabajar muy bien con las manos. Otro talento que podemos tener es la habilidad de comprender a los demás, la paciencia, el buen humor. Tenemos la responsabilidad de desarrollar los dones que nos han dado. Algunas veces pensamos que no tenemos muchos dones o que otros hermanos han sido bendecidos con más dones de los que nosotros poseemos. A veces no utilizamos nuestros dones por miedo a fracasar o de que puedan criticarnos los demás. Sin embargo, no debemos esconder estos dones que Dios nos dio. Debemos utilizarlos para que los demás puedan ver nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre Celestial. Mateo 5:16 nos dice: así que alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hay ciertas cosas que podemos hacer para desarrollar estos dones. Primero, debemos descubrirlos y hacer una evaluación de nosotros mismos para saber cuáles son nuestras aptitudes y habilidades. Nuestra familia y hermanos en la fe pueden ayudarnos en ese sentido. Acá entra nuestra comunión también con el Señor, la oración, que no debe faltar en nuestro diario de vivir. Le deberíamos pedir a nuestro Padre Celestial que nos ayude a saber cuáles son. Debemos estar dispuestos a dedicar tiempo y esfuerzo
para desarrollar talentos que puedan ser útiles para nuestra tarea, estudiar música, estudiar de aquello que deseamos hacer y sirva para la obra. Debemos depositar nuestra fe en nuestro Padre Celestial, quien nos ayudará, y no confiar en nuestras propias fuerzas, que siempre van a ser débiles. Nos dice Dios que no debemos confiar en nosotros mismos. Jeremías 17:9 nos dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? En 2 versículos anteriores nos dice Jeremías 17:7: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. En el versículo 10 nos dice: yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Si hemos conocido cuál es nuestro don, a veces debemos aprender y adquirir las destrezas necesarias para desarrollarlos, y el llegar a dominarlo demanda dedicación. Debemos compartir nuestros dones con los demás. Estos mejoran cuando los ponemos en práctica. Leamos Mateo 25:29, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Todos estos pasos son más fáciles de lograr si oramos y buscamos la ayuda del Señor. Él desea que desarrollemos nuestros dones y nos ayudará a lograrlo, más cuando los buscamos de corazón con el Señor. Podemos desarrollar nuestros dones a pesar de nuestras debilidades. ¿Y cómo podremos desarrollar nuestros dones a pesar de estas debilidades? Beethoven, un músico, compuso su mejor música siendo sordo. Algunos grandes deportistas han tenido que vencer serias discapacidades antes de triunfar en el desarrollo de su capacidad. Todo proviene de Dios. Santiago 1:17 nos dice: toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. El Señor nos bendecirá si utilizamos nuestros dones con sabiduría. Y nos podemos preguntar, ¿por qué fueron derramados los dones espirituales? Para fundamentar la razón del derramamiento del Espíritu Santo y su consecuente repartición de dones, debemos conocer a lo que se iba a enfrentar la iglesia primitiva, esto es, a padecimientos, los cuales tenían el propósito de probar la fidelidad de la iglesia, purificarla y enseñarle a depender exclusivamente de Dios. Tenemos muchos versículos: Romanos 8:17, Juan 15:20, 1 Corintios 12:16, Gálatas 3:4, Filipenses 1:29 y Colosenses 1:24, donde podemos encontrar lo que le estoy diciendo. Siendo la razón del fortalecimiento de la iglesia por sobre la persecución, entendemos que el derramamiento conllevó un poder ilimitado que sobrepasó a todo razonamiento humano. La iglesia fue edificada sobre la base del poder de Dios. 1 Corintios 2, 1-5 dice: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, esto lo está hablando Pablo, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna sino a Jesucristo y a éste crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con la demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios, manifestándose ahora dentro de su pueblo lo que demostró que Jesús vivía y estaba presente. Juan 15:5, el mismo Señor nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él,
Este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Otra mención la tenemos en Juan 14:18. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Jesús prometió a sus apóstoles que cuando descendiera el Espíritu Santo recibirían poder para ser testigos. Eso lo encontramos en Hechos 1:2, en el versículo 5 y en el versículo 7. En el versículo 2 nos dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el versículo 5, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y en el versículo 7 nos dice: y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Con este poder fueron ungidos, investidos con la bendición de Dios y los dones espirituales, cumpliendo su promesa en la fiesta de Pentecostés. Eso lo encontramos en Hechos 2:4. La edificación de la Iglesia debe estar fundada sobre la base del poder de Dios y los dones espirituales que en forma particular nos fueron asignados. Todos tenemos al menos un don. ¿Sabemos cuál es o cuáles son? En el próximo devocional continuaremos con este tema que nos va a ir ayudando a ser buenos siervos de Dios. El Señor nos ayude a serle fieles. Hemos sido capacitados para la obra. Como leímos, no hemos sido dejados a lo que nos tenga que suceder. Y terminando este devocional, que le podamos decir a nuestro Dios de todo corazón lo que expresa en 2 Corintios 12:9. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. El Señor nos bendiga, hermanos.